Eh, ah, sí, ya está, ya está.
guys, where's the restroom? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Empezamos el último Cosmo Diálogo de esta 18 edición de Cosmo Poética y realmente el último acto literario, y recibimos a uno de los novelistas más famosos de Escocia, escritor de clase obrera, militante antiintelectual y quien ha conseguido con sus novelas otorgar cierta poesía, si me permitís que lo diga así, a la oscura figura del yonki, o incluso describir la magia y hasta la trascendencia de las drogas. Irvine Welsh, bienvenido. It's a great honor to welcome you to Cosmo Poética. Thank you so much for having me. And sorry about the rain, guys. I hope people didn't get too wet standing outside. Muchas gracias y espera que no se haya mojado demasiado con la lluvia, que no suele ser normal. Lo siento. Ha sido un escocés el que ha traído la lluvia a Córdoba. Joe Hapner en las tareas de traducción, mucha suerte con el acento escocés. Sé que lleva entrenando con Irvine todo el día, así que no habrá problema. Irvine Welsh, como bien sabréis todos, es el vivo ejemplo de aquello que se dice de habla de tu barrio, hazlo en su argot y serás universal. Un autor que nunca ha dejado de volver a su universo, el de su barrio, Leith, en Edimburgo, y a su pandilla de ficción, la pandilla de Mark Renton, en esa novela, como él dice, que empieza por T, Trainspotting. Una novela que tuvo una estupenda versión cinematográfica también en los años 90, dirigida por Danny Boyle, una película que nos ha marcado a todos, Trainspotting, y que ha definido la novela por entero, la carrera de Irvine Welsh, a través de una literatura que nos transporta a un mundo brutal de impulsos primarios. En la órbita de Trainspotting hay obras de Welsh como Cola o Scat Boys, que es una precuela de Trainspotting, dentro de una bibliografía que también echa vistazos alternativos, yo diría que a otras pandillas, como por ejemplo en La vida sexual de las gemelas siamesas o en Crime, una novela que tiene ahora una versión televisiva en una serie, en una plataforma británica llamada BritBox, que aún no se puede ver en España y en la que ha estado involucrado el propio Irvine Welsh. Lo trae a España una novela publicada en 2016, pero que acaba de aparecer en castellano en España, publicada por Anagrama, El artista de la cuchilla, donde rescata o resucita a Frank Begbie. Muchos lo recordaréis, el psicópata de aquella pandilla de inadaptados de Trainspotting que interpretaba en la gran pantalla Robert Carlyle. Ahora Begbie vive rehabilitado en California. Vamos a charlar hoy sobre la literatura y el mundo de Irvine Welsh. Ya sabéis, una literatura a menudo escrita en escocés, transcrito fonéticamente, centrada en el mundo de las casas baratas de su Edimburgo natal, y también charlaremos sobre su vida, que es un viaje alucinante y también yo diría que novelesco, por las drogas, por la música, por el punk, por los hooligans, también por el acid house y la música disco, lo mismo acaba bailando, según nos ha dicho hace un momento, y por supuesto hablaremos de las peleas, de la vida salvaje y del fútbol, porque si yo no le pregunto hoy por su equipo, por el Hibernian, el director de Como Poética, Antonio Agredano, no me deja salir viva de aquí. Welsh vive en la actualidad en Miami con su mujer y goza de una existencia, en palabras propias, de gentil hombre ocioso. Y mi primera pregunta, Joe, me gustaría que se la tradujeras, es si se ha ido a Miami por el sol o por culpa del Brexit.
Marta is saying that you were quoted as saying that you lived a life of a gentleman of leisure, and your residence is in Miami. So the first obvious question is, why Miami? The sunshine, or is it maybe to escape Brexit? I've lived in America for 10 years, and I've actually come back to the UK in the last 2 years since lockdown, just to kind of got a few older family members, and I wanted to keep an eye on them, spend a bit more time there. But I do miss Miami, and I'm going back next month. I've been back twice since lockdown, almost 2 years ago, and I like it there. I like the climate, obviously, coming from Scotland, but I like to be able to get down into Central America, South America, and to the Caribbean, and you can do all these things from Miami. It's a good jump-off point. I spent quite a few years in Chicago and San Francisco, so I kind of felt like I'm a bit over North America now, but I quite like kind of Central America, South America, the Caribbean, so Miami is quite a nice drop-off point, as I said. And also, my publisher's in New York, and my manager is based in LA, and my agent's based in LA. So all the film and TV stuff, I can get to LA quite easily from Miami as well. Dice que de hecho lleva 2 años ahora en el Reino Unido por culpa de la pandemia y la cuarentena. No ha podido vivir realmente en Estados Unidos durante esos 2 años, y también le ha venido bien volver a Inglaterra a ver amigos y familia y asegurarse que todo estén bien. Pero le gustaría volver a Miami, está muy a gusto allí, lo echa de menos. Y claro, siendo de Escocia, pues le atrae el clima, y también le gusta, digamos, la zona en general, ¿no? De Miami hay fácil acceso al Caribe, a América Central, a América del Sur, y a él le gusta viajar en esas partes del mundo y tiene allí mucho interés. También Miami, digamos, es un nexo fácil para otros trabajos que tiene en Nueva York. Tiene una editorial en Nueva York con quien trabaja, luego sus producciones de películas, el cine en Los Ángeles. Entonces, digamos, Miami para él quizás es un punto neurálgico que tiene sentido para él y su actividad. O sea, que no ha querido mojarse sobre el Brexit. Pregúntale. No lo ha comentado. Bueno, luego volveremos al Brexit. Señor Welsh, muchos de nosotros le vemos como lo más parecido a una estrella del rock de la literatura. ¿Se siente usted así? She says, many people see you sort of like a rock star of literature. Is that kind of a way that you would like to describe yourself? I mean, I would like to describe myself, yes, but I think it's a bit fanciful. I think, it's, I think that, because of the film being tied, the Trainspotting film being kind of tied into the Britpop thing in the 90s, I felt I did have a kind of a higher profile, and I have probably since kept a kind of higher profile than most writers. But I think literature's not a really exciting thing to do. I mean, you can go and do a reading in a place, but you can't really get up and perform. Because I DJ and I do music, maybe that's kind of where it comes from. But I know enough rock stars to know that I'm not one, basically. Dice que no, como un rockstar quizás no. Eso quizás también es influenciada por la música y que coincidía con el Britpop de esa época.
pero digamos, leyendo literatura o presentando obras así, digamos, el rockstar no es la imagen quizás que él utilizaría. Aunque, claro, como también trabaja como DJ, la música sí tiene cierta conexión con su mundo, pero quizás no sería la palabra que utilizaría él. Pero sí que tiene un don, y es que hay mucha gente no lectora en general que sí lee los libros de Irvine Welsh. ¿Cuál es su teoría al respecto de que eso ocurra? She's asking what your theory is. People say that you get people who don't usually read to read literature. Okay, so what is your theory on that? I think that you have to see what the publishing industry is, and you have to see that, particularly in somewhere like Britain, which is a very class-divided country, usually mostly writers have been from the upper middle classes, because they're the people that have had the time and the wealth to write. You really need to have money to write, I think. You need to be able to not do anything else. And the only people who have that have been very wealthy people traditionally, until you've had mass unemployment, and a lot of working class people have suddenly decided we can this is something to do. So I think that because of that, the publishing industry has traditionally been geared to more middle class and upper class voices. So it's alienated a lot of people who would normally be interested in fiction or read books. And I think that's why I've been able to interest people who don't really find that there's anything for them in not so much in the stories and the themes of literature, but in the voices of literature. Dice que eso quizás es el resultado de cómo funciona la industria, ¿no? de la literatura, los editoriales, que sirven quizás más una población sí, más afluente, más rica. Y también porque tradicionalmente en Gran Bretaña, pues la gente que tiene el tiempo para escribir, que se pueden dedicar a escribir, son gente que tienen recursos. Una persona de la clase trabajadora quizás tradicionalmente no ha tenido el tiempo para dedicarse a ello, y dice la escritura lo que requiere es una dedicación al 100%. Y quien tiene este tipo de libertad para dedicarse a la literatura suelen ser gente de la clase media y alta. Entonces, quizás hasta su llegada o gente como a él, la clase obrera, la gente más pobre, quizás no ha tenido nadie con quien se ha podido identificar. Y no son tantos quizás las historias que él escribe, pero las voces que contienen, que quizás son los que atraen a esa gente, y quizás eso es la respuesta a su pregunta. Tal vez todo ese imaginario que se ha creado alrededor de la literatura de Irvine Welsh y ese lenguaje también directo, que dispara casi y lleno de argot. Me gustaría hablar de su juventud. Estoy segura que en el imaginario colectivo nos la imaginamos como una etapa, tanto su juventud en Leeds como después en Londres, completamente salvaje o caminando por el lado salvaje de la vida, pero yo también me imagino que hay una dualidad, o debió haber una dualidad en todo eso, porque también me imagino a Irvine Welsh, bueno, sí, peleando con hooligans, pero a la vez también leyendo tranquilamente en su casa para construirse como escritor, como el escritor que es hoy. ¿Existió realmente esa dualidad de joven tranquilo leyendo en casa y de joven en el lado salvaje de la vida? Okay, she's asking, she's making reference to your youth and let's say the sort of wild aspect of the punk era and the that you've lived through.
And she says there might be a kind of dichotomy or duality in you that with two opposing sides, where on the one side you have this sort of, let's say, savage or wild side, and at the same time you're able to go home and lock the door and quietly read a book. And so you have these sort of two opposing parts in your character. Is that something that you would say is true? Yeah, very much. I think we kind of all do in a lot of ways. I mean, I think being a fiction writer is a very strange thing because you need to do two things that are quite contradictory. You need to be able to I think you need to be able to immerse yourself in the world. You need to be able to go out and look at things, but also engage with the world, So I love going out, and not so much now because I'm older, but I still like going to nightclubs because that's why I've started DJing again, so I can get into a nightclub without looking too ridiculous. They'll say, "Who's the old guy?" And I go, "Oh, it's all right, it's a DJ." So I took a 20-year break from DJing and started so I can get in. But then I got the biggest shock that everybody looks like me. They're all old fuckers in nightclubs. There's like they're either 50 plus or they're 20 minus. There's nobody in the 30s or 40s that goes clubbing. So it's a very strange thing. There's a bunch of old people and a bunch of kids. I like to get out and immerse and do all that kind of stuff, and you get a lot of stimulus and ideas for it. But the second part of it is you have to actually sit down and work through all these things, but you also have to get over yourself. You have to get past yourself and realize that you're not actually that interesting, that you can't get in the way of the stories that you're creating. You can't let yourself get in the way of doing that. And I think that's the hardest bit in a way as a writer, because you have to be egotistical enough to believe that you've got something to say, but you have to be, I suppose, self-deprecating enough to believe that you're not really important. You're not really important in that whole story, and that your job is just to tell that story through these characters. Vale. Dice que sí es cierto que un escritor de ficción tiene que tener, digamos, esas dos partes en su carácter, ¿no? Por un lado, tiene que sumergirse y meterse en el mundo, tiene que tener experiencias, salir y estar en contacto con el mundo para saber lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo pues es el lado de reflexión, ¿no? Para procesarlo y luego contar la historia. Dice que durante un tiempo no salió simplemente porque quizás se sintió ya un poco mayor y no tenía ganas, y cuando volvió en sus 50, pues estaba muy sorprendido porque por un lado había gente de su edad, ¿no? Mayores, y por el otro lado los que eran muy jóvenes, gente de 20 años, y parece que entre medio la gente de los 30 que no salen. Entonces hay un montón de jóvenes y un montón de viejos, digamos, ¿no? Y se quedó bastante sorprendido. Pero sí es verdad que necesita esos dos lados, y una parte importante también es luego, digamos, con las experiencias que uno tiene, no, ¿cómo podría decir eso? Que no pensar que el relato, la historia es sobre uno mismo, de que el autor es la persona que cuenta la historia, el relato, pero tiene que tener un límite hasta un cierto punto. Puede ser él, pero luego tiene que ser otra persona. Es la historia, el relato en sí que tiene que
ser la parte importante. Entonces, allí es, digamos, un punto difícil para un autor, no tomarse demasiado, como demasiado importante a sí mismo. En las novelas de Irving Welsh hay un gran sentido de la comunidad. Pandillas que son como hermandades masculinas que no se separan por muchas vueltas de la vida. En estos tiempos de individualismo feroz, ¿cree que ese sentido de la amistad se ha diluido? There seems to be a strong sense of community in your work, and this the idea of the male friendship that people can't escape from, and that seems to last a lifetime. Nowadays, individualism has maybe become stronger. Do you think that this sort of spirit of friendship has become weakened or diluted in some sense nowadays? Yeah, I think people have definitely changed. I mean, we've had 40 years of neoliberalism, and we've had kind of greed and selfishness have been made into the main human virtues, and it's been sponsored by an economic and technological system at the same time as traditional communities have disintegrated and become deindustrialized. So there is, there are kind of definite trends there, but I think people do very much value community and friendship, and they kind of rediscover. I've just. Again, one of the good things about getting older is that you kind of rediscover a lot of friendships and a lot of sense of community. The older you get, and you find that you almost go to full circle. The people that were very important to you when you were young suddenly become quite important to you again. So I think we have this. We're all this thing where we're individuals and we want to express our individuality. We get to a certain age, we want to break away from the confines of the groups we're involved in, whether it's family, whether it's friends or neighborhoods or whatever. And then when we've done that and we've become individuals and we've done it, and we find that we're maybe not happy, we yearn for these relationships again, and we try to reforge some of these relationships. So I think there is a process of continually shunning and embracing those around us. Shunning and embracing your aloneness. People around us. People okay. Vale, dice que sí es verdad que en los últimos 40 años parece que, digamos, el egoísmo en cierto sentido, ¿no?, se ha convertido en virtud, y el sistema económico y tecnológico que se ha impuesto sí que ha tenido un efecto devastador en ciertas comunidades. Y eso sí que es cierto que es una tendencia, pero a pesar de ello, creo que las personas ven todavía hoy en día, igual que anteriormente, ven la comunidad y la amistad como un valor importante. Y uno de los aspectos positivos del proceso de madurar, de hacerse más mayor, es que se pueden redescubrir relaciones, amistades, personas que han tenido importancia antes en la vida de uno, se pueden redescubrir cuando uno se hace más mayor, y para completar el círculo de cierta manera, ¿no? Y personas importantes que uno ha tenido en la juventud, pues vuelven a la vida, y
y entonces es quizás un proceso perfectamente normal, ¿no? Somos individuos, cuando somos jóvenes queremos expresar ese individualismo, queremos dejar atrás nuestro barrio, la ciudad, la familia, las personas de que nos rodean siempre. Pero cuando lo hayamos conseguido, quizás también nos damos cuenta que eso en sí tampoco da la felicidad. Y entonces es importante pues volver, redescubrir y entonces de una manera es un proceso constante de rechazar y luego buscar de nuevo las personas que uno quiere, ¿no? O que nos rodean. Algo que por lo que veo hace en la vida y en la literatura, como os decía, la novela recién publicada en España de Irvine Welsh es una novela que tiene 5 años, El artista de la cuchilla, en donde rescata a Frank Begbie, aquel inadaptado, violento, psicópata personaje de Trainspotting, el único que no se drogaba, si recordáis, y el más peligroso de todo, sin lugar a dudas, que ahora se dedica al arte y vive en California. ¿El arte puede salvar a alguien como Frank Begbie? She's asking about the return of Frank Begbie, for example, in the Blade Artist, who is now discovering art as a way to get away from his former life. Is it possible to find salvation in art? It's probably one of the only thing that you can find salvation in, I think. I mean, I think that art and love are probably the only things that are going to change our lives sufficiently. They're the only things that are going to move us from the trajectory that we're on. And in the case of the Begbie character, the trajectory he was on was jail forever or death. And to make him a dramatic character again, I had to just basically surround him with love, you know, this loving family that he has now, and also with art, this kind of special kind of new career or talent that he's found as an artist. So these are the only things that I could think of that would change the course of that character's life. Dice que sí, el arte y el amor, digamos, son las únicas cosas que realmente pueden dar la vuelta a la vida de alguien. Y en cuanto se trata a Begbie, como el único otro camino que tenía era la cárcel o la muerte, para, digamos, darle vida otra vez a este personaje, lo que tenía que hacer era rodearlo de amor y darle, digamos, una nueva salida, ¿no? como personaje. De otra manera no habría sido posible. Irvine Welsh ha vuelto a reunir a toda la pandilla de Trainspotting en una nueva novela que ya se ha publicado en el Reino Unido, que se llama Dead Men's Trousers, y que, según me contaba hace un momento, el año que viene aparecerá en España. Estoy deseando saber si la pandilla perdona a Mark Renton, que los dejara colgados, pero no se lo voy a preguntar porque no quiero que haga spoiler. Pero pregúntale, por favor, Joe, si se ha divertido volviendo a reunir de nuevo a toda la pandilla y si le costó mucho decidir el volver a reunirlos de nuevo en la ficción. ¿A volver a? Reunir a la pandilla de Trainspotting en la novela que se publicará en España el año que viene, Dead Men's Trousers. She's asking whether you found it difficult or if you enjoyed putting the gang back together in Dead Man's Trouser. Was that what inspired you to do that? I didn't intend to, again, you never do, and I never intend to bring these characters back, but sometimes they just gate crash. And usually it happens when I'm working on some adaptation. In this case, we're working on the film of Trainspotting 2,
And I was basically locked in a room with John Hodge, Danny Boyle, and Andrew MacDonald, and we were trying to work out the scripts for Trainspotting 2. And basically, I just got into the characters again and wondered what they would be doing, and just went away and wrote the book as a result of all that. Dice que nunca era su intención en un principio, pero digamos ciertas cosas surgen cuando está trabajando, ideas vienen a la cabeza y eso surgió cuando estaba cuando estaban haciendo la preparación para Trainspotting 2. Y estaba encerrado en una habitación con Danny Boyle y otros que trabajaban en el proyecto, y se le vino a la cabeza y simplemente se puso a trabajarlo, a meterse en los personajes de nuevo, y el resultado es el libro. Welsh ha retratado la masculinidad en una época en la que la masculinidad era algo muy monolítico. Afortunadamente esto se ha diversificado y en estos tiempos existen, afortunadamente creo, varios tipos de masculinidades. ¿Ve positiva esta diversidad y cree que el feminismo ha influido en ello? You write about times when there was only one kind of type of masculinity, that was well defined. Nowadays, there's a greater diversity of models of what masculinity is supposed to be. Is that a positive development in your opinion, and has feminism had any influence on that? Yeah, I mean, I think it is a positive development. I think that one of the benefits of deindustrialization is that the collapse of the division of labor, and that we're not tethered to these kind of roles that we used to be. And I think it opens up a lot of interest and potentials for humanity, and that we don't really, I think, it's like how we define ourselves now is changing, and it's just an interesting time. I think probably there were still back in the times that I'm writing about, there were different models of masculinity. They were some of them were just a bit more repressed or not really expressed. But I mean, even within the kind of industrial, kind of working class guys, you had the kind of the violent guy, you had the smart, intelligent guy, you had the joker who's always kind of sort of seeing humor in everything and staging everything as a joke, had a quick tongue. You had the sort of the compulsive lover, and so you've had a lot of models of masculinity, but now you have all different models of masculinity, but you have all different models of femininity as well now. Everything is very much up for grabs, and I think it is a positive thing. I think that it's people should be able to explore who they are and not really be kind of sort of pigeonholed by society. Against that, it's like it's a very, very complicated world, and I think that it's we're all very confused about how we fit in to this changing place. Certainly it would be. I would hate to be a teenager kind of nowadays. I think it's they might not be in as much physical danger as they were when I was growing up, with all the kind of gang stuff and all that. But they're in much more psychological danger now. There's a much more the downside of us becoming untethered and free
is that we don't really have these reference points that we used to have, and we don't really know kind of who we are or what the future holds for us, and that's very unsettling. And it must be very unsettling for somebody who's very young and who's having to navigate this changing world that we're in. ¿Dónde estoy? Que sí que es un cambio positivo y quizás uno de los beneficios de la industrialización que esos digamos, imágenes monolíticos de cómo uno tiene que ser desaparecen y eso trae un cierto potencial positivo para la humanidad, para saber cómo nos deberíamos definir y quiénes somos. Y son tiempos interesantes ahora en este sentido. Dice que sí, incluso entonces el periodo en la que se concentra su obra, sí que había tipos diferentes, digamos, de masculinidad. Está nombrando, digamos, el tipo violento, el tipo inteligente, el gracioso, el amante compulsivo. Pero claro, quizás hoy en día hay más, ¿no? Pero incluso hay más, digamos, modelos, hay más diversidad también en la feminidad, no solamente en la masculinidad, y eso en general es positivo. Y la gente debería explorar quiénes son y no deberían dejarse encasillar por modelos que otros imponen. Y todos somos, digamos, todos tenemos nuestros problemas para encontrar quiénes somos, ¿no? Nadie sabe realmente quién es al 100% desde el principio, pero dice que quizás hoy en día de cierta manera podría ser incluso más difícil para los jóvenes, porque la libertad y la diversidad también quizá lo hace difícil encontrar el camino, ¿no? Tener un modelo simple quizás también simplifica el camino por elegir, y a pesar de quizás ser menos peligroso a nivel físico, como la violencia que sale en sus obras, quizás a nivel psicológico también tiene cierto peligro esa falta de modelos de referencia que hay hoy en día. Entramos ya en los últimos minutos y hay tantas cosas que nos gustaría preguntarle a Irvine Welsh, pero no puedo resistirme a preguntarle por la droga. ¿Cree que pertenece a una generación que vio de una forma ciertamente romántica el mundo de las drogas, algo que no ha ocurrido en las generaciones posteriores? Do you think that your generation maybe saw drugs and a drug culture through sort of rose-colored glasses in a way? And no, I don't think so. I mean, I think that there was, for me personally, it was drugs were always like an interesting thing to do. You know, you kind of got to hang around with a lot of interesting people and get up to all sorts of misadventures. And I didn't really, I mean, the whole bigger drug culture thing about, all these kind of prophets or writers about drugs, all that kind of passed me by, really. I was just very much into the hedonism of it all.
But I think that what has happened is that I think every time we have major social upheaval, like you always get some kind of plague. You know, we had when we had the transition from medieval society into industrial society, and people left the fields and they went into cities. The plague was like about hygiene. It was like the Black Death. It was all that kind of stuff, you know. And now it's like that we're moving from capitalism into conceptualism, where we kind of can't monetize things, but we create things. You know, we don't really make tangible things. And we're moving into this, you know, kind of, the plague now seems to be drugs. You know, it seems to be, that's the buffer of transition, really, because we're either trying to get higher consciousness, basically, with all our different drug experiments, or we're trying to anesthetize ourselves against the pain of all this change, you know. So I think now the biggest drug challenges we have are prescription drugs, and the role of big pharma and the power of the pharmaceutical industry, which is now, the pharmaceutical industry is the health industry, basically. I mean, doctors are just they're just drug pushers for the pharmaceutical industry. Governments are just drug pushers for the pharmaceutical industry. So we're in this time where we're medicating ourselves and being medicated, and I think as a society we really have to watch about this. We have to kind of think really what's going on here. It's not, you know, the drug pushers we should be scared of. It's not the guy in the hooded top, the mythical guy in the hooded top standing outside the school gates. It's the guys in the lab and the salesmen and the doctors and all that who are prescribing all these strange substances to us. Dice que para él no ha sido eso. Él los vio en su tiempo siempre como simplemente algo interesante, una manera de conocer gente diferente y digamos una posibilidad de aventuras varias que se podrían producir. Era, digamos, para él era una manera de el hedonismo, ¿no? Que él buscaba en las drogas. Pero dice que es cierto que sobre todo en tiempos de cambio social siempre hay problemas que surgen y la gente busca una salida. Cuando en la Edad Media abrió las puertas a la industrialización, había muchos cambios sociales, la gente sufría, y hoy en día el capitalismo abre las puertas al conceptualismo. La gente empieza a ganar dinero de otras maneras, con ideas, con otras formas que antes con los trabajos tradicionales. Y las drogas, de cierta manera, son algo que da a la gente la capacidad quizás de digerirlo, ¿no? De hacer el impacto más suave, y sirve para afrontar el dolor. Entonces tenemos aquí esos dos lados opuestos, ¿no? Las drogas sirven para llegar a una conciencia más alta, o se toman para
para aliviar el dolor. Y el problema que ve hoy en día, que quizás también digamos, los que venden las drogas ya no son los camellos que esperan a los jóvenes fuera del colegio, pero son las drogas prescritas por los médicos, ¿no? Las grandes corporaciones farmacéuticas están inundando el mundo con diferentes componentes que se dan con facilidad a sus pacientes, lo venden los médicos, los gobiernos facilitan su venta y entonces quizás ahora el peligro está allí porque de cierta manera no lo vemos venir, ¿no? Como con la imagen, digamos, fácilmente reconocible del camello que había antes. Cambiando de tema totalmente, tengo curiosidad por saber cómo escucha música, si tiene Spotify, si aún pincha vinilos, si hace de todo con música. How do you listen to music? Have you got a Spotify account? Have you got a record collection? Or how do you enjoy music? All of those things, basically, yeah. I mean, I sort of tend to mix it up. I mean, I'll listen to stuff on Spotify. I download stuff from Bandcamp, and I play a lot of. I mean, during lockdown, I played a lot of. I tried to play an album a day that I haven't played for a long time, and that at 5 o'clock every day after work, I would do that, and that was something to really look forward to. And I would write about it on Instagram. I would kind of sort of put how I felt about the album, and it was quite good. It's kind of quite a nice way of connecting with people. So yeah, so I kind of listen to music in all different ways, really. Yeah. Dice que escucha la música en varios formatos, ¿no? Por Spotify, como todo el mundo. Luego mencionó otro, Bandcamp, ¿no? Yeah. Es el nombre, pero luego también tiene álbumes. Y dice que ha hecho, digamos, que ha tomado la decisión de todos los días, después del trabajo, de escuchar un álbum que quizás no haya escuchado en mucho tiempo, simplemente para disfrutarlo, redescubrirlo. Y lo que suele hacer es, luego habla sobre el álbum en Instagram y se ha dado cuenta que es una forma agradable de interactuar con la gente. ¿Y el acid house y la música disco es importante en su vida? ¿Baila mucho? ¿Baila cada día? She mentioned acid house, one of your favorite styles. Do you go dancing a lot? Yeah, I mean, I can't throw an all-nighter now. These legs are a bit dodgy for an all-nighter, but I can do. I usually come into a club at the end of the night and do a good hour and watch all the young kids go, fuck, that old guy's brilliant. What's he? And they don't realize that I've only been there for an hour. They've been there for 8 hours, like, you know. So yeah, so I'll do that. I still like going to I still like going to festivals where there's a dance tent and spending time in the dance tent. I still, you know, when I'm DJing, I tend to jump around quite a bit as well. Yeah, I mean, obviously you know, like Acid House is dance music. I wouldn't really be listening to Acid House if it was at home. So you kind of have to mix up the genres, basically. Dice sí, pero claro, con la edad que tiene ya no se pega noche entera de discoteca porque ya no puede, ya no le apetece. Lo que hace a veces es salir y llegar tarde
digamos, no sé, algún tiempo antes de que cierre la discoteca, le mira la cara a los jóvenes que dicen, joder, ¿qué hace el viejo este aquí? Y disfruta así un poquito del tiempo que queda, ¿no? También le gusta ir a festivales de música, está en contacto con DJs y le gusta pasar tiempo en los festivales digamos, la tienda, en la caseta de donde la gente se pega los bailes, y eso todavía es algo que disfruta mucho. Y para disfrutar la música dance o para bailar, pues hay que salir, porque en casa, digamos, eso no pega y no tiene el mismo ambiente, y entonces sí, es verdad que hay que salir de vez en cuando. Tendrás que decirle luego, yo, que en Córdoba, por desgracia, no hay demasiados sitios para bailar. No vivimos unos tiempos buenos para eso, si los tuvimos. Y aunque estamos en tiempo de descuento, la organización me lo permitirá que terminemos hablando de fútbol con el hombre que inventó el gol orgásmico. Os recuerdo que hay personajes de Trainspotting que comparan un gol de la selección de su país con un orgasmo. Y os he de contar a todos que hoy le han regalado la camiseta del Córdoba a Irvine, Welsh. Se la ha puesto y el Córdoba ha perdido. So just mentioned that they gave you the Cordoba jersey today, and then unfortunately Cordoba lost. So. Yeah, I mean, I'm not the person you want to enlist as the guy to follow your team, because I've kind of every team I get, every time I move to a different town, I always end up following one of the teams in the town, and they usually their fortunes usually take a nosedive with my association. Dice, de todas formas, quizás mejor no ponerle en la lista de fans del club, porque normalmente cada vez que él va a un sitio para pasar allí un tiempo y, digamos, se apunta al equipo local, parece que la fortuna y la suerte del club va hacia abajo y entra en un periodo terrible, así que quizás mejor así, ¿no? El equipo de Irvine, Welsh es el Hibernian, creo que es uno de los equipos de fútbol con un nombre más poético y más bonito. Mañana juega, creo que tiene un partido muy importante. Dile que no somos rencorosos y que deseamos que su equipo gane mañana. Okay, so they're not mad at you, for Cordoba losing today, so they're gonna support Hibernian tomorrow against the Rangers. Well, yeah, that's very welcome. Thank you. I don't know if we're going to have a team. We're going to have any players in the team that doesn't have COVID. We've not played for weeks because we've had a big outbreak of COVID at the club, and we've also lost after being unbeaten in about 8 games. We lost our last 6 games. Our last 4 games, sorry, and I think it could be COVID, I'm clutching at straws. I actually hope it's COVID rather than just rubbish. Dice que está muy agradecido, pero de momento tampoco tiene tanta esperanza, porque el equipo ha tenido mala suerte han tenido muchos casos de COVID y no han jugado en un tiempo. Y es verdad que han tenido una racha que han perdido 4 partidos después de haber ganado 8 seguidas, y entonces ahora mismo no sabe exactamente por dónde va a salir el tema. Por aquí se dice mucho que en la vida uno puede cambiar de amigos, puede cambiar de pareja, puede cambiar de casa, puede cambiar de ideología, pero es imposible que cambie de equipo de fútbol. ¿Está de acuerdo? She says there's a saying here that in life, you can change loads of things. You can change the place where you live, a girlfriend, a house, a job, and everything. But you should never change the team that you're supporting. Yeah, I think that's true. I've changed all these other things repeatedly, but
I'm kind of stuck with Hibs now, unfortunately, like, for better or worse. Dice que sí, y de lo que se puede cambiar, sí que ha cambiado mucho, y entonces parece que el equipo de fútbol es lo único que le quede de constancia allí en su vida. Irvine Welsh, muchas gracias por acompañarnos en Como Poética, a seguir bailando y mucha suerte en la vida. Gracias. Thank you very much for being here. Keep dancing, and good luck with all your endeavors. Thank you very much, and thanks again for coming along on such a wet night, guys. Cheers. Bueno, ya sabéis que Irvine Welsh en realidad ha sido el telonero de Viva Belgrado, así que haremos una pausa y enseguida el concierto. Muchas gracias. Muchas gracias.